Bien, primeramente para explicar o entender de manera práctica todo lo que se ha visto al inicio de unificación, vamos a resolver un simple ejercicio de mezcla, ¿no? Tenemos que para un cierto proceso se deberá mezclar 1000 metros cúbicos por hora de aire húmedo a 25 grados y 20 grados de termómetro húmedo, con aire a 50 grados y una humedad relativa del 100%. Si la mezcla resultante está a 25, calcúlese utilizando diagrama psicométrico la humedad absoluta del aire resultante, inciso B, el caudal del aire húmedo adicionado en metros cúbicos de aire húmedo por hora, inciso C, el caudal total de aire húmedo resultante en metros cúbicos de aire húmedo por hora si la mezcla se realiza a una atmósfera absoluta de presión. Bien. Aquí en humidificación mmm, van a escuchar, y es normal, igual que en secado, la relación de las mismas unidades, pero que significan otra. Por ejemplo, aquí no solamente tenemos que denotar de qué es metro cúbico, sino tenemos que denotar que esos metros cúbicos de qué son. Van a escuchar mucho aquí las palabras de aire seco, aire húmedo. El aire húmedo simplemente es aire seco más vapor de agua. Bien, y el aire seco es eso, aire seco no, sin presencia de agua. ¿Okay? Luego, es normal, y van a escuchar muy seguido, el tema de dos tipos de temperatura a la entrada o salida. Bien, por lo general una temperatura es mayor que la otra. La temperatura mayor es la temperatura de termómetro seco o temperatura ambiente, como nosotros conocemos, y la otra es la temperatura de termómetro húmedo o la temperatura ambiente cuando el mismo se encuentra saturado. Eso significa. Bien. Luego ya los conceptos que han visto con el ingeniero con el tema de la humedad relativa, humedad saturada, humedad absoluta, pero eso igual lo vamos a ir aplicando aquí. Bien, por eso vamos a hacer un diagrama de la interpretación de estos datos. Tenemos un mezclador donde un flujo entra caudal a 1000 metros cúbicos de aire húmedo por hora a una temperatura de termómetro seco de 25 grados y una temperatura de termómetro húmedo de 20. Bien. En un segundo flujo de entrada tenemos igual aire, pero que ingresa a una temperatura de 50 grados y una humedad absoluta del 100%. Bien. Puede decirle con una humedad relativa al 100% o en muchas veces el enunciado van a escuchar la palabra que a una temperatura del 50% totalmente saturado o completamente saturado. Es lo mismo que decir una humedad relativa al 100%. Y en cuanto a nomenclatura, la temperatura de bulbo seco se escriben igual como en lo que hemos visto en operaciones 1, pero la temperatura de termómetro húmedos siempre se denota por el subíndice W. O sea, T sub W sub 1, que es entrada, o T W sub 2 salida. Bien, ese es el detallito. Ahora, como producto de esas dos mezclas, vamos a tener un flujo resultante de una temperatura de termómetro seco de 29 grados. Nos pide calcular el caudal de entrada del segundo flujo que ingresa al mezclador. Bien. La humedad absoluta resultante y al igual que su caudal. Como nos dice, resolvamos esto por método
por el método de diagrama ciclométrico, entonces vamos a ocupar. Este es el diagrama de locomitos igual, creo que se los habrá mostrado con el ingeniero. Y por lo general, para la parte de humidificación se ocupa más este diagrama. Donde está compuesto por las gráficas de humedad, la gráfica de calor específico y la gráfica de calores latentes o volúmenes específicos, ¿no? Pero aquí lo que nosotros vamos a ocupar primeramente es la parte de las humedades absolutas. Bien, para hallar la humedad absoluta existen tres formas. La primera, la que vamos a aplicar aquí, es cuando tenemos como dato conocido la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Bien, para graficar la temperatura de bulbo seco, cuando no nos dice hasta qué humedad relativa se encuentra, entonces normalmente se tiende hasta el infinito, ¿no? No necesariamente hasta el 100, ustedes pueden denotar una línea hasta arriba. Bien, en cambio, la temperatura de bulbo seco, yo les dije que es aquella temperatura del ambiente cuando el mismo se encuentra totalmente saturado. Cuando hablamos de saturación, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué hace referencia? Ya les había mencionado. Si dice saturado, eso significa que nadie. Cuando hablamos de Saturado saturación, indica al 100%. exacto, una humedad relativa al 100%. Entonces, aquí esta línea sí la tenemos que describir hasta la curva, por si acaso. Esta curva ascendente, bien, son humedades relativas. Normalmente están descritas en porcentaje o en este caso en fracción. Del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 1. 100%. Bien. Ahora, lo siguiente es encontrar la isoterma. Bien, por si acaso la isoterma es la curva descendente de la gráfica que unan estos dos puntos de tal forma que su línea graficada quede en paralelo en comparación a las isotermas ya graficadas. ¿A qué me voy? Si ustedes trazan, y van a ver casos más adelante, digamos, si hubiesen estado un punto acá, bien, vamos a graficarlo con esto. Ustedes tendrían que trazar un punto que parta de esta temperatura de acá de bulbos húmedos y tendrían que hacer una isoterma, si gustan hasta el infinito, de tal forma que me quede paralela de igual distancia entre las curvas que se encuentran ya graficadas. ¿Me entienden? O sea, si ustedes agarran una regla o todo, tendrían que medir, digamos, una misma distancia de acá hasta acá. Se tiene que ser paralela, una línea que nunca se van a unir, pero se encuentran en una distancia de separación eh, constante, ¿no? Tampoco se tiene que alejar y tampoco se tiene o va a tender a unirse. ¿Okay? Aquí es donde puede percibir el error humano, cosa que el ingeniero lo tolera, pero tampoco permite un error grosero. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes tienden una línea, ¿sí? La intersección que ustedes hagan entre esa línea gráfica o delimitada por ustedes, bien, que les ayudó a la isoterma, esa intersección con la temperatura de bulbo seco, se puede decir acá, va a ser su punto de referencia para trazar una línea recta a 180 o 0 grados hacia la parte de la humedad absoluta. Una vez que ustedes ya hayan realizado esa línea recta, proceden a lecturar su humedad absoluta. Bien, esa es la manera de encontrar la humedad absoluta cuando tienen dos temperaturas. ¿Okay?
¿Hasta aquí alguna duda? ¿O les quedó claro? Está claro. Bien. Dicho esto, entonces es más sencillo hacerla acá. Ahora, muchas veces va a pasar como aquí, que la línea que ustedes tienen que trazar está ya graficada, como en este caso. Y ya está graficada, simplemente trabajan encima de eso. Mucho mejor para ustedes. Lo mismo, una vez que ustedes grafican la intersección entre esa línea que trazaron y la temperatura, sería su punto para encontrar la humedad absoluta. En este caso, la humedad absoluta a la entrada es del 0.013 kilogramos de agua o vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien, aquí muchos dirán, si son kilogramos, se puede simplificar, pero no es así. Por más de que sean las mismas unidades, ya sea másicas, métricas, volumétricas, todo lo que ustedes quieran, mucho va a ser de qué son esas unidades. Aquí van a encontrar, como les dije, mucho de aire seco, aire húmedo, agua. Bien, en este caso, por más que hayan sido de masa, ambos no lo puedo simplificar porque en sí no son la misma. Uno es kilogramos de agua y el otro es kilogramos de aire seco. No las puedo simplificar, entonces, de todas formas se deja. Por eso es importante denotar qué son esos kilogramos al momento que ustedes hagan los ejercicios. No solamente poner kilogramos por kilogramo. El ingeniero les exige kilogramos de qué con kilogramos de qué. No solamente es poner kilogramos. Bien, vayámonos al segundo caso. El segundo caso es más sencillo todavía. Cuando tienen la temperatura de bulbo seco, ¿bien? Y la humedad relativa del 100%, aquí es, no es 50. Bien. Cuando tienen esos datos, simplemente tienen que trazar la línea recta hasta la curva ascendente de la humedad relativa. Bien. Entonces, aquí les dice 100%, entonces tendríamos que trazar una línea recta hasta la curva que diga 100%. Una vez que intersectan esa curva, lo único que les queda es nuevamente trazar una línea recta hacia su derecha en 0 grados o 180, que es lo mismo, para lecturar su humedad absoluta. En este caso 0.087 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. En esta parte es mucho más sencillo. Bien. Ahora, hay una tercera y es un caso muy especial porque no se ocupa, pero igual en cualquier libro se lo enseñan. Cuando les da la temperatura de saturación y la humedad relativa. Bien, es muy similar con lo que pasa en el caso anterior, con este. Si ustedes tienen la temperatura de saturación, bien, y les dice que el flujo está con una humedad relativa, qué sé yo, del 10%, digamos. Bien, el mismo caso. Tendrían que trazar su línea de temperatura de bulbo húmedo, saturado obviamente, y tendrían que trazar la misma línea en paralela a estas isotermas hasta que se intersecte con la curva, digamos, del 10%, de una humedad relativa del 10%, que sería acá. Y con eso fácilmente pueden calcular su humedad relativa y si les pide su temperatura de bulbo seco. Bien, esos tres casos se les puede presentar de cómo encontrar sus humedades absolutas. ¿Sí? Ahora, aquí lo que nos pide es, primeramente, hallar la humedad
resultante. Bien, cuando ya tenemos evaluados los dos procesos en una mezcla, bien, cuando se mezclan dos flujos de aire en uno solo, aquí incluso con el ingeniero han visto que se unen ambos puntos de las humedades. ¿Entienden? Eso sucede cuando existen solamente mezcla de aire. Una vez que se unen esos dos puntos, más la temperatura de bulbo seco, tienen que estirar o tienen que trazar la línea hasta esa línea que se traza con la intersección de ambas humedades. Una vez que se intersectan esas dos líneas, se procede a lecturar nuevamente su humedad resultante, en este caso del 0.025 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Esa teoría se la habrá enseñado el ingeniero cuando se hace mezcla de aire. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos en parte un inciso, que es el inciso A, el cálculo de la humedad resultante, podemos calcular los caudales 2 y el caudal resultante. Para hallar caudal en la parte de humidificación tenemos que multiplicar el flujo de aire seco, bien, flujo másico de aire seco, por el volumen específico del aire. Lo mismo para el caudal 3 o el caudal resultante, el flujo de aire seco por el volumen específico. Ahora, para calcular el volumen específico de manera gráfica, nos tenemos que basar nuevamente con la gráfica del Ocon y todo. Entonces, primeramente, teniendo una temperatura de 25 grados, puedo hallar primeramente el volumen específico del aire saturado, que en este caso son 0,87, y el volumen específico del aire seco, que eso es 0,83. Bien, como sabrán, el aire saturado es la mezcla entre aire más agua, que por eso su volumen es mayor por la presencia de agua. Entonces, en base a la fórmula, que igual el ingeniero les habrá mostrado, vamos a tener que el volumen específico saturado más el producto entre la resta del volumen saturado menos el seco multiplicado por la humedad relativa. Por si acaso, la nomenclatura aquí, que es muy similar a una densidad, hace referencia a la humedad relativa. ¿Bien? Entonces, tendríamos que reemplazar los datos, tanto el volumen específico como el volumen saturado, y la humedad relativa con la que se estaría trabajando aquí. Bien, para el flujo 1 no nos dice cuánto es su humedad relativa, pero de manera gráfica nosotros podemos encontrarlo, porque recuerden que hemos hallado la humedad absoluta por medio de la intersección de los puntos. Entonces, ese punto tenemos que ver entre qué curva ascendente se encuentra. Bien, ese punto tiende más a la curva de 70, bueno, está entre 60 y 70, pero no es 70, así que vamos a poner 68, ustedes pueden poner 69 o directamente 70. ¿Ven? Pero siempre y cuando ustedes grafiquen de manera clara su diagrama. El ingeniero les hace valer si es que llegasen a ocupar un diagrama. Bien. Ahora, una vez que tienen calculado o hallado su humedad absoluta o su humedad relativa, pueden calcular fácilmente la humedad o el volumen específico en el flujo 1, que en este caso es de 0.89 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Así bien. Bien. Ahora lo mismo tenemos que hacer para el flujo 2. A una temperatura de bulbo seco de 50 grados, tenemos que hallar el volumen específico saturado, bien que es de 1.5, y el volumen específico seco, que es de 0.92.
Bien, respetando las unidades, metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Y nuevamente aplicamos la misma fórmula con la diferencia que aquí ya tenemos, este sí es error mío, que esto no tendría que ser 5 sino 1. Así que aquí va a variar un poco. Bien, aplicando la misma fórmula, reemplazando los volúmenes saturados y el volumen seco, vamos a tener con ese dato, tristemente de 1.115 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. Ya cuando ustedes lo resuelvan, corrigen ese tema del 0,5 no es 0,5, es directamente 1, porque estamos trabajando al 100%. Ahora, para el flujo resultante, el mismo caso, tenemos que ocupar la temperatura de bulbo seco y hallar el tema de los volúmenes específicos. Volumen específico saturado y volumen específico seco. Nuevamente aplicamos la misma fórmula y queda pendiente todavía cuánto sería la humedad relativa del flujo resultante. Y nuevamente me voy a la gráfica. Bien. En la intersección donde ustedes encuentran su humedad absoluta, tienen que ver hacia qué curva tiende. En este caso tiende mucho a la del 100%, o está entre 90 y 100%, pero tiende más al 100%. Entonces ustedes pueden poner directamente 100 o 99 para variar un poco. Una vez que tienen calculado la humedad relativa, resuelven la ecuación, vamos a tener que el volumen específico es del 0,92 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. Bien. Y con eso ya tengo calculado los volúmenes específicos de ambos casos. Ahora la pregunta aquí en la interrogante es que necesito primeramente calcular los flujos másicos de aire seco. Eso quiere decir GS, aire seco. Bien, para calcular el flujo de aire seco faltante, al ser un mezclador, obviamente vamos a tener que aplicar balance de materia. Dos flujos de entrada me va a producir un flujo de salida. O sea, la sumatoria de dos flujos de entrada va a ser igual al flujo resultante o el de salida. Bien. Y en base a eso vamos a aplicar un balance más, el balance de humedad. Para el balance de humedad simplemente es agarrar los flujos másicos de aire seco y multiplicarlo con sus respectivas humedades. Bien, porque si resuelven esto, se hacen un análisis de grado de libertad, supuestamente. A esta ecuación vamos a tener una ecuación y dos incógnitas. Y saben que ese en grado de libertad no tiene solución. Pero para ello necesitan generar una segunda ecuación con las mismas incógnitas para poder resolver por medio de un sistema de ecuación. Por eso es necesario aplicar o bien un balance entálpico o también es válido un balance humedad. En este caso, como no estamos tocando energía todavía, vamos a aplicar un balance de humedad, ya que estamos con las humedades absolutas ya en contra, ya sea los dedos de entrada como el resultante. Entonces, planteamos el balance de humedad. Obviamente, si ustedes hacen su análisis adimensional, sí o sí en el balance de humedad le tienen que dar kilogramos de agua por hora. Si estamos hablando en flujo, o si es masa, directamente kilogramos de agua. ¿Ok? Lo que recuerden, a ver, está acá. Se supone que flujo másico de aire seco es kilogramo de aire seco, multiplicado por la humedad, que es la humedad, kilogramos de agua, vamos a anotarlo con A, por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces, kilogramos con kilogramos de aire seco se me simplifica y voy a tener kilogramos de agua aquí. Kilogramos de agua aquí y va a ser igual a kilogramos de agua. Entonces, cuadra su ecuación. Bien. Entonces, vamos a partir primeramente de resolver esta ecuación. Como ya tenemos todas las humedades, tengo dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, entonces ustedes ya ven cómo resuelven este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué métodos ocupan? Pueden ocupar sustitución,
pueden ocupar despeje, matrices, ya a su comodidad. Es un simple sistema de ecuación. El mío directamente es sustitución. Bien. Reemplacé lo que es el flujo resultante, que es la sumatoria de los dos flujos de entrada, y distribuyo lo que es la humedad resultante, que es Y sub 3. Ahora lo único que me queda es agrupar todo lo que es flujo 1 y flujo 2 respectivamente, y con eso procedo a agrupar o factorizar. ¿Sí? Para mí es más sencillo calcular, como tengo datos de flujo 1, entonces puedo hallar directamente flujo 2 con esa ecuación. Ahora, lo que me queda es reemplazar los datos. Tengo todas las humedades, pero aún no tengo el flujo 1. ¿Por qué? Porque el único dato que tengo es caudal, pero de aire húmedo. Ustedes saben que el aire húmedo, bien, es la composición entre flujo de aire seco y agua. Pero a mí no me interesa trabajar con el húmedo, directamente con el aire seco. Entonces, para convertir el flujo o el caudal que esté en aire húmedo en seco, vamos a tener primeramente que convertir el caudal en aire. ¿Bien? Entonces, nuevamente, de la misma ecuación que ocupé para los caudales, despejo el flujo de aire seco y voy a tener caudal sobre volumen específico. Y como ya tengo calculado el volumen específico a la entrada, el flujo 1, voy a tener que el volumen es, que el flujo de aire seco es de 1114.57 kilogramos de aire seco por hora. Entonces, como ya tengo ahora el flujo de aire seco en el flujo 1, puedo resolver el flujo de aire seco 2, que en este caso son 203.14 kilogramos de aire seco por hora. Bien. Y como ya tengo el flujo 2, es fácil encontrar el flujo 3, que simplemente es la sumatoria de los dos. Bien, tengo el flujo 1 y el flujo 2 de aire seco. Voy a tener que el flujo 3 es de 1317.71 kilogramos de aire seco por hora. Ahora lo que me queda es calcular caudales. Mucho más sencillo. Primeramente, para el caudal 2 ya tengo el flujo de aire seco, 203, y el volumen específico, que es 1.11. Voy a tener que el caudal a la entrada es de 226.5 metros cúbicos de aire húmedo por hora. En cambio, el flujo resultante, bien, como ya tengo el flujo de aire seco más el volumen específico, voy a tener que el volumen o que el caudal es de 1224.95 metros cúbicos de aire húmedo por hora. ¿Okay? Y con esto tendríamos resuelto este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Rodrigo, Dime. una pregunta. El ejercicio nos daba como dato la humedad absoluta al 100%. Claro. ¿Ese en qué parte lo aplicamos? Porque según nos dijiste, la humedad relativa tiene más el mismo signo, ¿no? O sea, la misma unidad, simbología, perdón. La humedad relativa y la humedad absoluta tienen la misma simbología. ¿Eso me estás queriendo decir? Claro, o sea, mi duda es, o sea, ¿cómo lo diferenciamos? Ya, ahorita te digo. No está en este tema. Bien, humedad absoluta es la Y que sabemos, ¿no? Y mayúscula por lo general porque es una relación, no una composición. Eso de relación y composición ya lo dominan desde operaciones 3. Bien. Y viene dada por unidades. En este caso, la humedad absoluta a la entrada es de 0.087 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. En cambio, la humedad relativa viene escrita como densidad, ¿no?
como lo que hemos visto en operaciones 1, operaciones 2, ¿no? Bien, que puede ser descrita en porcentaje, no hay problema. O también puede ser descrita en fracción, pero por lo general no lleva unidad en la nomenclatura de humidificación. Pero por lo general se trabaja en porcentaje. Entonces escriben de esta forma y es válido para el ingeniero, la humedad relativa. Ninguna es la misma, por si acaso. Muy bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Hasta aquí ya tendrían que, después de esto ya tendrían que dominar el uso de su carta psicométrica. Bien. Eso no lo tienen que olvidar hasta que llevemos secado, porque en secado igual vamos a ocupar carta psicométrica. Así que es una recomendación personal. Bien, el siguiente. Ya que hemos visto sobre la teoría, que es lo que deberían tener en cuenta, vamos a aplicarlo directamente en torres de humidificación. Bien, con eso vamos a concluir el día de hoy. Para el siguiente ejercicio, se cuenta con una torre de enfriamiento de agua de tiro forzado, la cual debe enfriar de 32 grados Celsius hasta 23. El aire frío a la entrada tiene una temperatura de termómetro seco de 24 y una temperatura de termómetro húmedo de 12. A la salida de la torre, el aire tiene una temperatura de termómetro seco de 22 grados Celsius y una temperatura de termómetro húmedo de 20. La presión de trabajo de la torre es de una atmósfera. El caudal de agua que es necesario agregar a la torre para reponer el agua que se pierde o se evapora durante el enfriamiento es de 3.46 metros cúbicos por hora. La temperatura media del agua es de 27.5 grados Celsius. La densidad del agua es de 996 kilogramos por metro cúbico. Calcule, inciso A, el flujo másico de aire seco que ingresa a la torre en kilogramos por hora. Inciso B, el flujo o el caudal del ventilador ocupado en la torre en metros cúbicos por hora. Inciso C, el flujo másico de agua que se va a enfriar en la torre en kilogramos por hora. Bien. Sencillo, ¿vale? Este es un ejercicio sencillo que fue, lamentablemente, un modelo de examen con el ingeniero. Aquí les hizo chipar mucho la teoría de los tipos de torre de enfriamiento o torre de humidificación. ¿Bien? Dentro de su teoría del ingeniero saben que se dividen de dos grupos, ¿no? Los de tiro natural y los de tiro mecánico. Y dentro de los tiros mecánicos se dividen los de tiro forzado y los de tiro inducido. ¿En qué se distingue los de tiro forzado con los de tiro inducido? Si alguien puede responder. ¿Qué los diferencia el uno con el otro? Eso lo han visto con el ingeniero, incluso les mostró una imagen, aunque sea un diagrama de que esta es una torre de tiro inducido y esta es una torre de tiro forzado. Ya, según dicen que es el ventilador. Si estamos hablando de un tiro forzado, ¿dónde iría
el ventilador? ¿Por la parte superior de una torre o por la parte inferior de una torre? Inferior. Exacto. Esa era la respuesta. Bien. Ese era. Si no, tendrían identificado, porque aquí les dice, el inciso B, calcule el caudal del ventilador ocupado en la torre en metro cúbico por hora. No les dice calcule el caudal a la entrada o calcule el caudal a la salida. Simplemente porque diga torre de tiro forzado, ustedes ya tienen que saber dónde se encuentra ubicado su ventilador, o bien a la entrada del aire o bien a la salida. ¿Ya? Y muchas veces, si le preguntan al ingeniero, porque me imagino que le van a preguntar, siempre el ingeniero les va a responder, lo expliqué en cátedra, se los expliqué en clase. Y así es. Bien, vamos a hacer el diagrama. Por lo general, las torres de humidificación se denotan de esta manera. Bien, el agua, al ser un fluido más denso, más pesado, tiende a ingresar por la parte superior. Por efecto de gravedad, cae automáticamente. En cambio, el aire, al ser menos denso y más liviano, tiende a elevarse, ¿no? Ahora, siempre aquí se denotan las torres de corriente cruzada. Entonces, vamos a tener una zona rica, o bueno, una zona pobre en agua, la zona 1, y una zona rica en agua. ¿A qué me voy? Como lo recordarán en cátedra, tenemos una torre en donde ingresa agua, bien, al equipo, bien, pero si hubiese sido de esta forma, es como que si ustedes abrieran una llave de un grifo y cayera con todo el flujo hasta su fondo, ¿no? Bien. Y el objetivo de esto se supone que es enfriar el agua por contacto directo con el aire. Ahora, para poder enfriar un fluido, necesitamos primeramente aumentar el tiempo de contacto entre la interacción de los dos fluidos. ¿Me va a entender? Porque si de esta manera yo, digamos, lo tengo así como que caiga un flujo, eh, no habría un suficiente tiempo en donde uno intercambie energía y dos intercambie de materia. Simplemente es como si ustedes soplaran el flujo de que cae el agua de grifo, por ejemplo. Ustedes van a lograr cambiar la temperatura solamente soplando ese flujo. No lo van a hacer. Por lo general aquí las torres a la entrada tienen un sistema de atomizadores, ¿bien? Que hacen que el agua no caiga en flujo, caiga en gotas. ¿Bien? Y para retrasar su caída, para alentar su caída, es que aquí dentro de la torre llevan rellenos. Un montón de rellenos. Bien, que impiden que el agua caiga rápidamente hasta el fondo de la torre. Ahora, una vez que se alienta el tiempo, aquí es donde el aire entra, se presenta en acción. El agua, al demorar tanto su caída al fondo de la torre, es que se produce lo que es el intercambio de materia y energía que se espera con el aire. Mayor tiempo de contacto, mayor transferencia se va a tener entre ambos fluidos. Bien. Ahora, habiendo explicado eso, vamos a tener primeramente una cantidad de aire que ingresa con poca cantidad de agua. Bien, por eso le decimos una zona pobre de agua. Por eso
que una vez al hacer contacto vamos a tener el aire arrastrando cierta cantidad de agua, no del todo. Ya el ingeniero les mostró en teoría de que una torre de humidificación para que trabaje de forma correcta no debe exceder creo que el 2 o el 5% del agua que se pierde dentro del equipo. Más bien, si la torre absorbe más de eso, el sistema no es adecuado para el proceso. ¿Ok? Ah, por eso lo de zona rica y zona pobre. En cambio, para las nomenclaturas, aquí todo lo que es temperaturas del agua ingresa a 32, pero sale a 23. Bien, 32 L, por eso L hace referencia al fluido líquido. En cambio, solamente T o TW hace referencia al fluido gaseoso. Bien. Aquí va a variar mucho el tema de los subíndices. Ya no es como en operaciones 1, en operaciones 2, perdón, que los subíndices 1 indicaba entrada y los subíndices salida, ¿no? Aquí por lo general la cúspide de la torre son subíndice 2 y el fondo de la torre es subíndice 1. Entonces vamos a tener temperatura de entrada, subíndice 2, temperatura de salida, subíndice. Bien. A la entrada del aire vamos a tener una temperatura de 24 grados y una temperatura de termómetro húmedo de 12. Y a la salida una temperatura de termómetro húmedo de 20 y una temperatura de termómetro húmedo de 22. Bien. Teniendo un caudal de reposición de 3.94 metros cúbicos de agua por hora y una densidad del agua de 996 kilogramos por metro cúbico, me pide calcular la cantidad de aire seco, el caudal de aire a la entrada y la cantidad de masa que ingresa en la torre. Bien, tres cosas sencillas. Ahora, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de la nomenclatura? Bien. Entonces vayámonos a resolver el ejercicio. Primeramente, calculando la cantidad de aire seco que se ocupa una torre, bien, vamos a ocupar lo que es la ecuación de la torre, ¿no? O la ecuación de operación que le llama el ingeniero. ¿Ok? Donde básicamente me dice que la cantidad de agua que ingresa a la torre multiplicado por su calor específico dividido entre el flujo másico es igual, primeramente, a la variación de entalpía saturadas del aire dividido entre la diferencia de temperaturas del agua. Bien, esa es la ecuación de operación. Ahora, reemplazando los datos que manejo hasta ahorita, solamente tengo C. Incluso el ingeniero les dice que el dato que se puede asumir constante para cualquier tipo de proceso es el CP del agua. Siempre va a ser 1 kilocalorías sobre kilogramos de agua por grados Celsius. Bien, y la temperatura o la variación de temperatura del fluido líquido, en este caso del agua, no sé por qué dice 40 menos 32, pero debería ser 32 menos 23. Esto debería decir 32 menos 23. ¿Sí? Entonces, de aquí desconozco, bueno, es parte de mi incógnita encontrar el flujo de agua que ingresa y el flujo de aire seco. Entonces,
no la puedo encontrar de otra forma todavía. Pero primero vamos a encontrar lo que el tema de las entalpías. Bien. Para calcular el tema de las entalpías me tengo que ir sí o sí a la tabla A3 del Ocon y Toho. El ingeniero les habrá mencionado sobre esta tabla A3, donde está compuesto de 3 columnas. Bien, incluso le dice aquí que la primera columna es la temperatura del aire, la segunda es la presión de saturación, la tercera es la humedad absoluta del aire saturado, bien, y la cuarta es la entalpía del aire saturado. Bien, son 4. Pero si se dieron cuenta, aquí termina en 34 y nuevamente vuelvo a repetir aquí 35 y son 4 columnas. Bien, para calcular las entalpías de saturación, sí o sí necesito irme o tengo que trabajar con las temperaturas de saturación o la temperatura de bulbo húmedo. Bien, para la entrada tengo una temperatura de 12 grados, por ende puedo calcular sin necesidad de interpolar. Lo mismo la temperatura de a la salida de termómetro húmedo. En este caso son 20. Y entonces me voy a la cuarta columna y voy a tener para la temperatura de 12 una entalpía de 8.14 y para la temperatura de 20 una entalpía de 13.8. Bien, y con eso ya tengo resuelto las entalpías. Ahora, calculando la cantidad de aire seco ocupado en la torre, básicamente voy a tener que hallarlo por medio de la ecuación de agua evaporada. Bien. Para calcular el agua evaporada dentro de una torre, simplemente es multiplicar la cantidad de aire seco por la diferencia de las humedades a la entrada y a la salida del aire. Bien, entonces despejo aquí la cantidad de aire seco de mi sistema y voy a tener la cantidad de agua evaporada por la diferencia de humedades. Ahora, para calcular la cantidad de agua evaporada de la torre, ¿cómo es que yo lo hallo? Aquí era otro problema igual en ese examen. ¿De dónde saldría la cantidad de agua evaporada? Bien. Por lo general, incluso el ingeniero les habrá mostrado en humidificación que las torres es el servicio auxiliar de un intercambiador. Bien. Aquí incluso el ingeniero les describe de que aquí tienen que tener un intercambiador. Y nuevamente retorno. Bien. Para ese intercambiador se trabaja bajo ciertos parámetros de operación. ¿A qué me voy? De que obviamente va a pedir que tenga una cantidad de agua, bueno, que tenga una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Y a su vez que tenga una cantidad de agua o una cantidad de fluido requerida para que se lleve a cabo el proceso. Ahora, debido a que en la torre de humidificación existe, se podría decir pérdida de agua, porque al momento de hacer bajar o hacer variar la temperatura del agua, se está perdiendo cierta cantidad de masa, o el aire está arrastrando cierta cantidad de masa por el intercambio de materia. Bien, y esa cantidad de masa que arrastra el aire dentro del equipo lo tenemos que reponer fuera del mismo para que no altere los parámetros en la que se está trabajando, en este caso el intercambiador. Bien, si por alguna razón se perdió, digamos, 2 kilos de agua en la humidificación, bien, y el intercambiador requiere 10, o sea, saliendo de la torre vamos a tener 8 kilos de agua. Entonces, para que no afecte en el proceso central, en la producción central de cualquier empresa,
se necesita reponer esa cantidad de agua que se evaporó o que el aire arrastró en el proceso de humidificación. Bien, por eso aquí incluso dice que al final de la torre se repone la misma cantidad de agua que se evapora. Bien, dicho esto, esta misma cantidad de agua que se dice que se repone luego de la humidificación tendría que ser la misma cantidad de agua que se evaporó. ¿Ok? Automáticamente les está dando ese dato. Entonces, si ya tengo ese dato ya calculado, bueno, ya me lo dice el problema, entonces voy a tener que el caudal o la cantidad de masa de agua va a ser igual al caudal multiplicado por la densidad, porque yo quiero hallar masa. Bien, y ustedes saben que para convertir cualquier volumen en masa, sí o sí tengo que irme por la densidad. Y como la densidad me lo da el problema, simplemente la aplico. 3.64, que es el caudal del agua, multiplicado por la densidad, que es 996, voy a tener que la cantidad de agua que se evaporó dentro de la torre es de 3.625. Bien, como ya tengo calculado la cantidad de agua evaporada. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Lo siguiente es hallar el tema de las humedades. Nuevamente me voy al diagrama ciclométrico. Bien. Y como tengo ambas temperaturas de saturada como la de bulbo seco, entonces nuevamente hago el mismo procedimiento que les enseñé. La saturada la extiendo hasta la curva de saturación o la humedad relativa al 100% y la otra del bulbo seco la extiendo hasta el infinito, si ustedes gustan. Bien. Y nuevamente trazan una línea que esté paralelo entre las isotermas ya planteadas dentro del diagrama. ¿Sí? Y procedo a lecturar su humedad absoluta, que es de 0.004 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Lo mismo para la temperatura a la salida, para la humedad salida. Tengo la temperatura de saturación y la temperatura de bulbo seco. ¿Bien? Y hago el mismo procedimiento para... ¿Bien? Esperan un ratito, por favor.
Bien, van a disculpar. Continuando, una vez que ya tengo dónde están las temperaturas dentro de ese diagrama, lo mismo, procedo a trazar la línea que intersecta tanto la línea de saturación como el bulbo seco. Y nuevamente procedo a lecturar su humedad absoluta, que es el 0.014 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Bien, con eso ya tengo la cantidad de agua que se evaporó y la diferencia de humedades. Voy a tener que kilogramos de agua con kilogramos de agua seca. Voy a tener que el flujo de aire seco que se ocupó en este proceso es de 362.554 kilogramos de aire seco por hora. Bien. Ahora, una vez que tengo la cantidad de aire seco, puedo calcular la cantidad de agua que se procesó. Bien. Entonces despejo lo que es la variable L, la cantidad de agua a procesar. Bien. Reemplazo lo que es la cantidad de aire seco que se ocupó dentro del proceso. Voy a tener que la cantidad de agua a ocupar son los de 205.199 kilogramos de agua por hora. Ahora, lo que me pide ahora es calcular su capacidad del ventilador. La capacidad, obviamente, al ser una torre de tiro forzado, entonces el ventilador iría por la parte de abajo. Entonces tendría que calcular, se puede decir que el caudal a la entrada. Entonces para calcular el caudal es lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Caudal es igual a flujo de aire seco por el volumen específico, ¿no? Ahora, para calcular el volumen específico de manera analítica, porque ya hemos hecho de manera gráfica, es por medio de esta forma, donde tenemos que el volumen específico es la inversa del peso molecular del aire menos la relación entre la humedad absoluta dividido entre el peso molecular del agua multiplicado por la constante universal, la temperatura absoluta y la presión de trabajo. Bien, si yo quiero encontrar el volumen específico a la entrada, entonces aquí tendría que trabajar sí o sí con la humedad absoluta a la entrada y la temperatura de bulbo seco a la entrada. Bien. Entonces, si yo, como les dije, quiero encontrar volumen específico sub 1, entonces todo lo que es variable se convierte en sub 1. En cambio, las constantes, como la constante universal y la presión de trabajo, me lo proporciona el problema. Caso que no les diga la presión de trabajo, igual se asume una atmósfera de presión. Bien, entonces reemplazo los datos que manejamos como la humedad a la entrada, humedad absoluta, la temperatura y la presión. Vamos a tener que el volumen específico a la entrada es de 0.84 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. Bien, entonces ya tenemos calculado el volumen específico con el flujo de aire seco, vamos a tener que el caudal a la entrada es de 306.424 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Bien, y con eso tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Para encontrar el volumen específico lo podemos hacer tanto de manera analítica como gráfica. Exacto. No, es válido. Bien, pero más el ingeniero trabaja por la analítica porque así elimina más el error humano. Porque en la gráfica puede haber mucha variación. ¿Entienden? Y cuando se trabajan con cantidades muy pequeñas, a veces el ingeniero reduce mucho más su margen su margen de aceptación, se podría decir. ¿Entienden? En cambio, cuando son variables o son resultados muy grandes, como en este caso, la cantidad de agua que ingresa o la cantidad de aire seco que se ocupó, su margen de aceptación es más amplio. Bien. Pero igual, ahora ya saben cómo hallar el volumen específico de manera gráfica como analítica. Bien.
Cualquiera de las dos es válido para poder calcular, pero la recomendación que normalmente le doy, ocupen más el analítico por el tema del margen de error, ¿no? Y van a sacar un resultado más exacto. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta más? Bien.